Vamos a comenzar con esta segunda parte del encuentro conmemoración del patrimonio utópico de la Unidad Popular. Tenemos aquí a Francisco Díaz, es arquitecto y magíster en arquitectura UC, máster en crítica, curatoría y prácticas conceptuales de la arquitectura de Columbia University, Nueva York, Estados Unidos. Desde el 2015 es editor general de ediciones ARC y revista ARC, y además es profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, donde dicta cursos de proyectos, teoría y crítica de arquitectura. Sus investigaciones se centran en los vínculos entre arquitectura, política y economía. Sus artículos han sido publicados en revistas en Holanda, Italia, Argentina, Estados Unidos, México, Inglaterra y también en diferentes medios y revistas en Chile. Ha dictado conferencias en Estados Unidos, Italia, España, Australia, Macedonia, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay, y también en distintos lugares de Chile. Desde su primer libro en el 2008 ha editado más de 100 libros y 19 números de revistas. En el 2020 fue curador junto a Pablo Brugnoli y a Marie Peliowski de la exposición Casa Chilena, Imágenes Domésticas, exhibida en el Centro Cultural La Moneda en Santiago. Su último libro, Patologías Contemporáneas, Ensayos de Arquitectura tras la crisis de 2008, fue publicado en el 2019 en Chile y España y obtuvo el premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación y gracias a todos los que han presentado antes, que me han permitido aprender un montón. Voy a presentar esta investigación que se llama Vamos para arriba, o parte de una investigación más larga que estamos desarrollando junto a Gonzalo Carrasco y a Marie Peliowski en un proyecto Fondarte, efectivamente, que así como vamos a seguirla de investigación que estamos desarrollando este año, pero que viene ya una investigación que yo llevo hace más de 15 años con ida y venida y de vuelta, y que surge un poco a partir de la exposición Casa Chilena, que con Amarí nos dimos cuenta que había un vacío en ciertos aspectos del problema de la vivienda en Chile, vacío de conocimiento que creíamos necesario llenar. Y quisiera partir planteando una hipótesis sobre este periodo del que hemos estado hablando, que ya ha salido un poco en varias de las presentaciones, pero que a mí me gustaría consolidar porque creo que es parte del núcleo de lo que quiero presentar. Y es que, pese a todas sus particularidades, a su radicalidad y a su triste final anticipado, en realidad el gobierno de la Unidad Popular, el periodo de la Unidad Popular, uno podría decir que no fue una anomalía, ni algo muy excepcional. Nos recordamos porque son 3 años, y 3 años es bastante poco y es mucho lo que se logró en esos 3 años de la Unidad Popular. Uno podría hacer la comparación de qué hubiese pasado si el 11 de junio de 1973 hubiese llegado el COVID al gobierno de Allende. Probablemente nos hubiésemos salvado de todo lo que pasó después, tal como Piñera se salvó de todo lo que venía. Uno podría hacer ese ejercicio y hacer ese ejercicio de ficción porque en esos 3 años fueron bastante singulares, pero esos 3 años no son excepcionales, y ese es mi argumento, sino que más bien fue el punto cúlmine de un proceso de casi 4 décadas que en el que Chile apostó por un modelo de desarrollo interno que fue progresivamente avanzando desde los proyectos radicales, desde los gobiernos radicales, y que tuvo a la UP, a la Unidad Popular, como su cristalización más refinada o más profunda, digamos, pero a la vez también como la consecuencia lógica de ese proceso. O sea, la Unidad Popular no se entiende sin todo lo que vino antes, y me parece que es difícil aislar esos 3 años de todo lo que pasa antes. Y esa es la hipótesis que voy a tratar de poner a prueba en esta presentación en relación a la agencia del Estado en materia de vivienda y ciudad. Y para explicar eso, creo que hay una serie de factores que conforman este periodo por más de 4 décadas, que las mencionó Rita hace poco, pero me gustaría profundizar para explicar el argumento. El primero es la lógica del desarrollismo, esta apuesta por la industrialización interna que parte de los gobiernos radicales como respuesta a la crisis del 29, la noción de un estado del bienestar, pero un estado del bienestar en un país pobre. O sea, Chile era pobre, no tenía cómo solventar ese estado del bienestar, lo que suponía que el Estado tuviera una inyección bastante fuerte de recursos de parte del Estado. También en este periodo se caracteriza por las migraciones campo-ciudad, que decantan en muchas tomas y en poblaciones callampas, y el problema de la vivienda que aparece en la ciudad en los años 40 y 50.
el terremoto de 1960, que es súper importante para las políticas de vivienda que hubieron después, no solo por lo que significa la reconstrucción, de hecho en términos de reconstrucción el terremoto del 60 no es tan significativo en cuanto a políticas, no tiene ninguna política ejemplar en términos de reconstrucción, pero sí es importante porque Chile le pide ayuda a Estados Unidos, le pide plata a Estados Unidos, y Estados Unidos le pasa plata a Chile dentro del marco de la Alianza para el Progreso, que fuerza a Chile a reconvertir su economía agraria para poder pagar esos créditos, y eso es lo que trae consigo la reforma agraria, que Alessandri no la quiso implementar tanto, pero sí después Frei se vio obligado a implementarla y generó todo lo que vino después, en parte. Y finalmente el plan de promoción popular que implanta el gobierno de Frei Montalva en el 66 y que viene a hacerse cargo de la segunda ola de tomas y genera un empoderamiento a nivel de base capilar de la sociedad, juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madre y todo eso, que es la base de lo que después se conoce como el poder popular en el periodo de Allende. Entonces, creo que es difícil de explicar el ascenso de Salvador Allende al poder sin entender cómo estos factores se concatenan en este orden específico. Y en ese sentido, la actuación del Estado en la ciudad refleja ese periodo. Es decir, en la ciudad pensada desde el Estado, podemos entender la radicalidad del gobierno de la Unidad Popular. ¿Y qué esa radicalidad? Y que esa radicalidad era a la vez la forma más depurada de un país de un modelo de país que se venía gestando desde mucho tiempo antes. Y en ese sentido, uno podría decir que lo que la dictadura cortó no fue solo la vía chilena al socialismo, sino más bien fue este proyecto de desarrollo interno que tenía más de 4 décadas. Eso fue lo que se cortó con la dictadura, no solamente el gobierno de Allende. En términos de ciudad, el gran punto de quiebre fue la toma de la Victoria del año 57, cuando las masas marginales, que son migrantes del campo ciudad, se tomaron el terreno estatal y el Estado se vio forzado a preocuparse del tema de la vivienda y la planificación. O sea, no es que antes no se preocupara, sino que la preocupación tuvo que cambiar de escala. La masividad del déficit de viviendas era tal que ya no se le podía hacer frente de la misma forma que antes. Y en ese sentido aparecen casos como la población San Gregorio, la José María Caro, San Gregorio del 58, José María Caro del 59, en que este era el tipo de soluciones que se entregaban, una caseta sanitaria al fondo de la casa, que después se ampliaba con el sitio, y era la respuesta del Estado para evitar las tomas. También el Plan Regulador Intercomunal de Santiago del año 60 tiene, por primera vez empieza a pensar a la ciudad como un sistema y no como una suma de proyectos de vivienda. El punto es que la Corvi, que era la corporación creada en el 53 para enfrentar la producción estatal de vivienda, ya estaba haciendo agua. Y solamente para dar un dato, en el periodo de Alessandri, entre el año 58 y el 64, la meta era construir 360.000 viviendas, pero solo se construyeron 175.000, es decir, un poco menos de la mitad de la que se había presupuestado construir. Y eso era eso en manos de la Corvi. Entonces, la gran reestructuración del Estado en estos temas vino el gobierno de Frei Montalva, cuando en el año 65 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que vendría a ser el encargado de coordinar las políticas de vivienda tanto a nivel público como privado, que seguían bastante dispersas. Y se me perdió el teléfono con el cronómetro. Ahí está. Que seguían bastante dispersas. Y uno de los objetivos de este ministerio era reducir la autonomía de la Corvi, que no tenía el rango de ministerio hasta ese entonces, pero sí era súper poderoso. Entonces, dentro de este ministerio se crearon 3 nuevas corporaciones que asumirían atribuciones específicas que originalmente estaban en la Corvi. Por una parte, la Coravit, que se dedicaba a seleccionar a los pobladores que postulaban a viviendas y ubicarlos dentro de algunos de los programas elaborados por la Corvi. La COU, la Corporación de Obras Urbanas, derivada de la Dirección General de Obras Urbanas, que estaba encargada de realizar todas las obras de urbanización y servicios. Y la CORMU, que estaba encargada de ejecutar planes de desarrollo, renovación de áreas en deterioro, mejoramiento urbano y compra de terreno, etc. El funcionamiento ideal hubiera dicho que la CORMU planificaba y compraba los terrenos, la COU realizaba la obra, la CORVI construía las casas y la CORAVIT las asignaba. Pero en la práctica hubo descoordinaciones, obviamente. Por ejemplo, la CORAVIT seleccionaba a esos pobladores que no tenían la capacidad de pago de los proyectos y les generaba un déficit a la CORVI, o cuando se construye, cuando la CORMU decía hacer la remodelación San Borja, deja a la CORVI sin terrenos y la CORVI tenía que gastar plata que tenía pensada en construir, en comprar terrenos. Y en este periodo de Frei, bueno, nuevamente la meta eran 360.000 viviendas al año, o sea, en el total del gobierno eran 45.000 anuales por crecimiento de la población y 15.000 anuales por reposición.
Y en ese contexto la racionalización de los diseños se volvió fundamental. Y eso explica que este haya sido quizá el modelo más repetido de todos, el bloque Corby 1010, 16 departamentos de dormitorios, y el 1020, de 16 departamentos de 3 dormitorios, la casa 132A. Que estos son, bueno, gran parte de las imágenes de nuestras ciudades vienen de este tipo de soluciones. De forma paralela, la Cormu en esos años realiza lo que se llaman como las sociedades mixtas, en que se asocia con ciertas entidades o municipalidades y permite hacer proyectos, por ejemplo, la Villa La Reina, que se hace en una alianza de la Cormu con la Municipalidad de La Reina en el año 67. La Coravit, por su parte, además de la asignación de viviendas, que era lo que tenía respondida, se dedicó a hacer proyectos de autoconstrucción. ¿Por qué? Porque la Coravit era la que tenía más cercanía con los pobladores, porque era la que asignaba las viviendas y le tocaba estar más cerca de las demandas. Y la desesperación de los pobladores empezó a traspasar a la Coravit, y la Coravit empezó a desarrollar proyectos de autoconstrucción junto con los pobladores. Habían ejemplos bastante interesantes, por ejemplo, estos proyectos de autoconstrucción que se le asignaba un sitio a las familias, y la autoconstrucción de un barrio, por ejemplo, a cargo de los jefes de hogar de cada una de las familias, generaba después una suerte de capacitación, y después se generaron unas fábricas en obras de paneles que permitían a esas familias vivir y generar una base económica para seguir ayudando a construir otras casas. Otra fue la venta de kits de partes para que los pobladores se fueran autoconstruyendo sus casas en función de la capacidad de pago. Y también en ese periodo se realizaron una serie de programas estatales para enfrentar el déficit habitacional, la operación Sitio 1, que entregaba un sitio urbanizado con una construcción de 27 a 30 metros cuadrados que podía crecer, la operación Sitio 2, que era entregar un sitio urbanizado con una caseta sanitaria y una media agua al fondo para que la vivienda se fuera construyendo después por parte. Después una operación Techo, que era para enfrentar el terremoto del 65, que logró construir 30.000 casas, y hay más de 17.000 media agua. La operación Tiza, que es quizás la más famosa, que en el fondo lo que hace es entregar un terreno demarcado con tiza, por eso se llama así, que no era más que eso, donde la gente se puede instalar, y el programa 20.070, que era 20.000 soluciones habitacionales durante el año 70. Y ahí se instalan fábricas en el sitio, que generan las bases productivas siguiendo este modelo que habíamos visto antes en el caso de la Coravit, pero el problema que hubo es que muchas de las organizaciones, una vez que terminaron las viviendas, se desarmaron y no siguieron generando esa base productiva que se esperaba. De hecho, el gran problema del gobierno de Frei Montalva fue que hubo un cambio semántico. Las 360.000 viviendas que había prometido se terminaron transformando en 360.000 soluciones habitacionales. Y hay una diferencia grandota entre una vivienda y una solución habitacional. Pero dentro de eso, quizás la parte más interesante es la aparición o el surgimiento de esta corporación, la Cormu, que es un caso bastante particular, que es una corporación estatal con bastante independencia, que poseían bastantes fondos propios y tenían la capacidad de expropiar y una cantidad de poderes que hoy día sería difícil pensar. La semana pasada, a partir de esta investigación que estamos desarrollando, tuvimos un seminario en que estuvo Patricio Gross, que fue jefe de urbanismo de la Cormu en el periodo de Frei Montalva, y Miguel Launer, que fue el subdirector de la Cormu en el periodo de Allende. Y lograron llegar al consenso de que había una continuidad, que no había una diferencia entre los dos proyectos, que básicamente probaba esta hipótesis. Pero lo interesante de la Cormu es que la Cormu, pese a ser una corporación de mejoramiento urbano, no hacía urbanismo. Lo que desarrollaban son proyectos urbanos. Básicamente se afrontaba la ciudad a partir de diseño de arquitectura a una escala de ciudad. No es un proyecto urbanístico, no es un proyecto de ciudad completa al que después sino que la ciudad se pensaba como desde la arquitectura. Durante la época de Frei, de hecho, la Cormu tenía su oficina en el Cerro San Cristóbal, en la Casa Anahuac. Desde ahí miraba la ciudad y planificaba como abuelo de pájaro. Y en mi opinión, para mí esta entidad fue la que mayor sofisticación mostró en términos de la capacidad técnica e intelectual del Estado a la hora de intervenir en la ciudad. Este es un ejemplo. Desarrollaron esta idea de módulo urbano, que era una estrategia para renovar el centro poniente de Santiago, en que los vacíos dejaban a mitad de manzana, todas las casas que tienen fachada continua, quedan los patios atrás. Entonces lo que proponían ellos era volar todos los patios, reunirlos, construir una torre en el centro de la manzana, llevar a todos los pobladores, a la gente a vivir a esa torre, mientras se construía el perímetro y se renovaba el área, y después los que querían volver, volvían, si no vendían como locales comerciales, y así se iba renovando la ciudad por partes, por módulos de manzana.
Y esta era una suerte de reinterpretación de la idea de torre placa, pero con esta lógica de torre de anillo. De hecho, el mismo logo de la Cormu, que ustedes ven la C y la O, hace referencia a este modelo del módulo urbano. La torre para la Cormu era una suerte de premisa, una condición base de cualquier proyecto, que de hecho se desarrolló esquemáticamente una torre de planta cuadrada de 20 pisos de altura y 6 departamentos por piso. Y esa medida estaba definida por condiciones de densificación, resistencia estructural, capacidad de pago y todo eso. Y esas premisas se pusieron por primera vez a prueba en la remodelación San Borja, en el año 68, en que a partir de la demolición del Hospital San Borja se liberó todo un terreno y era la oportunidad perfecta para insertar un proyecto de ciudad a escala urbana. Esos proyectos de arquitectura a escala urbana. Y la idea era hacer una supermanzana y contener un parque de tamaño similar al Cerro Santa Lucía y rodearlo de torres, que están puestas de manera aleatoria como quien mira, así cuando se desmaya alguien en la calle y la gente se rodea. Era esa como la idea de la disposición de las torres, no es más ordenada que eso. Y ese parque iba a tener una forma icónica, casi como el logotipo, y la idea era que este parque estaba atravesado de sur a norte por una explanada de un ancho considerable y ese paseo conectaba con los bordes con los edificios y los edificios tenían pasarelas que son todas las amarillas que ustedes ven en ese dibujo, que son las pasarelas elevadas. Ya acá al frente, acá está la Alameda, aquí al frente está donde se construiría el GAM. Para que se hagan una idea más o menos de dónde estamos, esta diagonal Paraguay, Alameda, Vicuña Maquena. En ese momento todavía se creía que estas cosas iban a funcionar y eran vistos como, bueno, como un regalo del proyecto o un regalo de la Cormu a la ciudad. Finalmente la remodelación San Borja no se construyó, o sea, no se logró completar, se construyeron solo 14 de las 28 torres proyectadas y apenas la mitad del parque. Cuando asume el OP, y esto es interesante, se dan cuenta que este proyecto estaba construido, pero era inhabitable todavía. De hecho, hemos hecho entrevistas a gente que se compró el departamento en las torres de San Borja en el año 69 y contaban que se los habían entregado recién en el 72. Porque estaban todos los edificios hechos, pero no tenían ni agua ni alcantarillado, y hubo una polémica bastante fuerte entre ambas administraciones al comienzo. Además, las torres de San Borja apuntaban a un público de clase media, la Unidad Popular quería hacer esfuerzos hacia las clases más bajas. Finalmente, la Unidad Popular decide terminar estos edificios que ya estaban en curso, pero no continuar con los que estaban pendientes. O sea, terminar los que estaban construidos, pero no continuar los que estaban pendientes. Y en ese contexto es que se entiende, por ejemplo, que la disponibilidad del sitio donde se construyó el edificio UNCTAD, que está ahí, acá está todavía el Hospital San Borja cuando se estaba construyendo, porque el terreno había sido comprado para la remodelación, ya se estaba empezando a construir esta torre, que fue la que mencionó David delante, y habitualmente se entiende igual este edificio de la UNCTAD como una suerte de epopeya, pero en mi opinión, en términos de vivienda o de los logros del periodo, no es tan representativo el tipo de ciudad. El UNCTAD es más una epopeya en sí misma, pero si uno quiere mirar el tipo de ciudad que pensaba la UP, en función de esto, es más cercano, por ejemplo, a mirar casos como el polígono de Tiro en Recoleta, la remodelación, que es una remodelación de menor escala que recupera nuevamente la idea de la torre y la placa, pero destinado a clases medias bajas. Otro caso que revela estas intenciones de ciudad fue el proyecto Santiago Poniente, el concurso Santiago Poniente, que fue un concurso internacional que se hizo en el año 72, que en un área de 4 macromanzanas, esta es la norte-sur, por si acá, para que se hagan una idea. Y acá está la iglesia Santa Ana, justo ahí arriba. Iba a renovar todo un área de Santiago Poniente y el modelo que se elige nuevamente es el que ya venía testeado en San Borja, la Torre de la Placa. Otro ejemplo del que se concretó solo una parte fue el que mostró David también hace un poco, que es la Villa San Luis, que en el fondo del mismo nombre en Las Condes se ponían a prueba todos los ideales, renovación urbana con torre y placa, para clases medias y medias bajas, con un parque central, y la densificación del sector oriente, que era un tema súper importante para la Cormu. Porque así, al densificar el sector oriente, a diferencia de la imagen que tenemos nosotros de Santiago hoy en día, al densificar el sector oriente, se liberaba todo el terreno, todo el suelo poniente para cultivo. Y la idea de ciudad que tenían era una ciudad lineal a pie de cordillera. Esa era y eso, había todo un pensamiento como de sustentabilidad económica, ecológica y en el proyecto de Ciudad de la Cormu.
Como bien sabemos, de este proyecto San Luis se construyeron solo algunos bloques, tristemente célebres por haber sido demolidos, pero este proyecto para mí es una de las mejores explicaciones de esta idea del vamos para arriba que plantea la Cormu durante el periodo Allende. La idea era que con la unidad popular la gente iba para arriba, como en términos de desarrollo, en términos de mejores condiciones de vida, pero también iba para arriba con vivienda en altura, que iba a vivir más arriba, no pegada al suelo, y más encima iban a vivir en el sector oriente. O sea, se iban a ir a vivir para arriba. O sea, era todo, claro. Y esa era la mejor demostración del tipo de ciudad que se pensaba desde el Estado, aquella que densificaba en altura para poder pagar mejores ubicaciones y a la vez liberaba el suelo público para las áreas verdes. Todo lo contrario a lo que ocurrió después, a partir de la dictadura, que no solo el espacio público se transformó en el lugar del miedo, sino que la construcción en altura solo tuvo por objetivo ir maximizando las ganancias. Eso, muchas gracias.